usted tiene toda la diapositiva. Bueno, si quiere que apague la luz, avisar. Entonces, para empezar así a hablar general y entrar en calor, vamos a recordar, ustedes saben que nosotros vivimos en un ambiente densamente poblado, ¿sí? De microorganismos, todo el tiempo estamos en contacto con microorganismos, sin embargo muy pocas veces nos enfermamos, ¿sí? O muy pocas veces se hace evidente desde el punto de vista clínico que padecemos una infección, ¿no? Y aún cuando nos infectamos, nuestro sistema inmune suele resolverlo, ¿sí? Con relativa rapidez, depende del microorganismo, ¿sí? Pero más o menos en 7 días, 10 días, puede que estemos curados, ¿sí? De una gripe, por ejemplo. ¿Sí? Esto tiene que ver todo con un sistema inmune que está todo el tiempo combatiendo contra estos microorganismos con los cuales estamos conviviendo, ¿sí? Está todo el tiempo batallando y hace que prácticamente o ni nos infectemos ni nos enfermemos, o que si nos enfermamos lo resolvamos más o menos bien, ¿ok? Conceptos muy generales, ¿sí? Pero para entender de qué estamos hablando, los microorganismos infectantes los podemos clasificar en patógenos primarios, que son patógenos, como dice ahí, microorganismos, como dice ahí, que suelen causar enfermedad. Es decir, si entramos en contacto con esos tipos de microorganismos, es muy probable que nos enfermemos, ¿sí? Cualquier individuo inmunocompetente, es probable que si se enfrenta a un microorganismo de esos que llamamos patógenos primarios, nos enfermemos. Ejemplo, ahí el agente causal de la sífilis, ¿sí? Esa bacteria treponema. Patógenos oportunistas son microorganismos que no suelen causar enfermedad, ¿sí? En la mayoría de los individuos que llamamos inmunocompetentes. Un individuo inmunocompetente es un individuo que no tiene ningún problema en el sistema inmune, ¿sí? Ningún problema aparente del sistema inmune. Eso sería un individuo inmunocompetente. Entonces, los microorganismos oportunistas no generan enfermedad en los individuos inmunocompetentes. Sin embargo, en pacientes inmunodeficientes, ¿sí? Ahí sí pueden generar enfermedad. ¿Sí? Pacientes inmunodeficientes que pueden ser pacientes con una inmunodeficiencia primaria, es decir, nacieron con un defecto genético, que tienen algún componente del sistema inmune fallado, o algún paciente que como consecuencia de algún tratamiento, como puede ser quimioterapia, ¿sí? O puede ser desnutrición, ¿sí? Tenga algún defecto en el sistema inmune y en ese caso se hace evidente una infección con esos microorganismos. ¿Se entiende? Y con ese tipo de pacientes es donde queda en evidencia la importancia del sistema inmune, ¿sí? Los pacientes inmunodeficientes, ya sea genéticamente o por alguna enfermedad o por algún tratamiento, su principal problema ¿cuál es? Las infecciones, ¿sí? Y ahí queda en evidencia que nosotros estamos todo el tiempo conviviendo con microorganismos, ¿sí? Que no nos hacen nada, pero si falla algo el sistema inmune nos enfermamos. Ejemplo, bueno, ahí ponen de pseudomonas, de neumonías, también hongos como cándida, que estamos todo el tiempo expuestos a cándida, sin embargo solo en personas inmunodeficientes se evidencia alguna enfermedad. Y después existe lo que llamamos flora normal. ¿Qué es la flora normal? Los microorganismos con los cuales convivimos, ¿sí? Que colonizan nuestras superficies epiteliales, ¿sí? Y que convivimos en paz, ¿sí? Que no nos enferman, ¿sí? Esta flora es característica de cada superficie, ¿sí? Por ejemplo, de mucosas, ¿sí? No es lo mismo la flora que existe en el intestino que la flora que existe, por ejemplo, en el sistema genitourinal, ¿sí? Como dice ahí, por ejemplo, la Escherichia coli, sí, es una flora normal que podemos llegar a encontrar en el intestino, pero si se encuentra en vías urinarias, ahí puede generar una enfermedad, ¿sí? ¿Dudas de esto? Son cosas así muy generales. Y también para seguir entrando en calor, fíjense, acá les mostramos las diferencias enormes que existen, la diversidad enorme que existe en cuanto a estructuras de los microorganismos, en cuanto a formas de vida, lugares de replicación y sitios de vida que existen, y frente a las cuales el sistema inmune tiene que ser capaz de hacerle frente. ¿Sí? Fíjense, tenemos bacterias que pueden vivir dentro de las células, como puede ser el caso de Mycobacterium tuberculosis, que vive dentro de los macrófagos, que se conoce acá, pero esto es violetita que se ve dentro de los macrófagos. Bacterias extracelulares, que son unos puntitos que se ven acá por fuera de lo que serían estos neutrófilos, ¿sí? Después tenemos a los virus, ¿sí? Los virus siempre tienen una fase intracelular. Ustedes saben que utilizan la maquinaria de la célula para replicarse, ¿sí? O sea, tiene una fase intracelular, pero también tiene una fase extracelular, ¿sí? Donde van infectando de célula en célula. Después tenemos hongos también y tenemos parásitos que también tienen una diversidad
enorme en cuanto a tamaño. Acá si se fijan, este es el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Esto sería el parásito y esto sería un glóbulo rojo, aquí este es el tamaño, ¿sí? El agente causal del Chagas. Y al lado tenemos un parásito, por ejemplo, el Mintos, que son parásitos gigantes, ¿sí? Que pueden medir centímetros a metros, ¿sí? Todo esto para ir pensando cómo el sistema inmune tiene que tener estrategias totalmente diversas, amplias, ¿sí? Para poder hacerle frente a todos estos diferentes microorganismos. Micro y organismos llamados. Esto también es una relación de tamaño, ¿sí? Las bacterias que están en el orden de los micrones, ¿sí? Y parásitos que están en el orden de los centímetros hasta metros, ¿sí? Esto para ir entrando en calor. Después vienen los nombres de las millones de moléculas que tenemos que ver. Entonces, como veníamos mencionando, todas estas diferentes estructuras, diferencias en tamaño, ¿sí? En sitios de vida, en ciclos de vida, hace que el sistema inmune tenga que tener diferentes estrategias. Y como dice ahí, el sistema inmune y los microorganismos, ¿sí? Han evolucionado durante miles y millones de años y hacen que todo el tiempo los microorganismos estén evolucionando de forma de evadir al sistema inmune, y el sistema inmune también tiene mecanismos para ir contrarrestando esas nuevas variantes que van surgiendo, ¿sí? Entonces, la consecuencia o el resultado de una infección va a depender de características del microorganismo y también características del sistema inmune, ¿sí? Del individuo. Y la consecuencia de esa infección, del daño que pueda generar el individuo, también va a tener que ver un poco con el daño que hace per se el bicho, ¿sí? Pero también el daño asociado a la respuesta inmune. Si el daño del tejido, inevitablemente se va a dar luego una respuesta inmune. Entonces, como dijimos, hoy vamos a hablar básicamente de sistema inmune innato. Ustedes ya vieron algunas otras materias, o capaz de CDC, recuerden esta clasificación gigante entre sistema inmune innato y adaptativo. Obviamente los dos son parte del sistema inmune. El sistema inmune actúa en conjunto, ¿sí? De ninguna manera están aislados, ¿sí? Las células que participan en uno u otro tipo de respuesta inmune, pero hay diferencias groseras, ¿sí? Entre los que son los mecanismos del sistema inmune innato y los mecanismos del sistema inmune adaptativo, ¿sí? Y uno de ellos fundamental, si bien hay muchos, vamos a discutir de otros, pero uno fundamental es la forma que reconocen a los microorganismos, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, ¿sí? El sistema inmune adaptativo reconoce lo que se llama determinantes antigénicos, epitopes antigénicos, ¿sí? Reconoce antígenos y dentro del antígeno reconoce una porción chiquitita del antígeno que llamamos epitope antigénico, ¿sí? El sistema inmune innato reconoce, ahora vamos a ver después, lo que está en las diapositivas, pero les digo para que entiendan lo que digo, lo que llamamos PAM, ¿sí? Que lo vamos a escuchar un montón, PAM. El sistema inmune innato reconoce PAM. ¿Qué son PAM? Son moléculas, ¿sí? Patrones moleculares asociados a patógenos, no importa la sigla, pero son moléculas que están expresadas por familias enteras de microorganismos, ¿sí? Les pongo un ejemplo concreto para que entiendan de qué estamos hablando. Por ejemplo, el lipopolisacárido, el LPS. ¿Se acuerdan del LPS? ¿Les suena? El LPS era parte de la pared de las bacterias gram negativas, ¿sí? O sea, de familia enorme de bacterias. Todas las gram negativas tienen LPS en su pared, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un PAM, ¿sí? Entonces, el sistema inmune innato reconoce moléculas que están presentes en familias enteras de microorganismos, ¿sí? Reconoce cosas bien generales, ¿sí? La respuesta inmune adaptativa, en cambio, reconoce determinantes antigénicos, estos epitopes antigénicos, los cuales hay millones y millones en la naturaleza, ¿sí? Esto quiere decir que la respuesta inmune adaptativa, que son básicamente, ¿qué células son las células efectoras de la respuesta inmune adaptativa? No, de la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? Esas son las células efectoras de la respuesta inmune adaptativa, linfocitos T y B. Cada linfocito T, cada linfocito B tiene un receptor antigénico diferente al otro, ¿sí? O sea, cada linfocito B y T tiene un receptor antigénico único y le permite reconocer una cosa única en la naturaleza, ¿sí? Entonces, la respuesta inmune adaptativa reconoce millones y millones de cosas. La respuesta inmune innata reconoce varias cosas, ¿sí? Menos de 100 cosas, si quieren,
cerca de un centenar de cosas diferentes en la naturaleza. Ahora vamos a ir viendo, pero eso ya es una diferencia en cuanto a magnitud muy importante, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo a todos que son los PAMs y demás, lo vamos a entender. Entonces, ¿cuáles son las células que intervienen en una respuesta inmune? Por un lado, los leucocitos, ¿sí? Conocen los leucocitos y los glóbulos blancos de la sangre, pero también participan de la respuesta inmune, y ahora vamos a ver, sobre todo en la clase de hoy, células que células, por ejemplo, de cualquier tejido, células del parénquima, de distintos tejidos, células endoteliales, ¿sí? De los vasos, y células epiteliales. Ahora vamos a ver cómo estas células, además de los leucocitos, estas células tienen la capacidad de reconocer la presencia de microorganismos o la presencia de una infección y van a hacer cosas cuando reconozcan esos microorganismos que van a ayudar a la respuesta inmune. ¿Se entiende? Si no solo los leucocitos van a poder reconocer a los microorganismos y ejercer funciones efectoras para combatirlos, sino que células de prácticamente todos nuestros tejidos son capaces de reconocer esos microorganismos y ejercer funciones efectoras como consecuencia. ¿Ok? Entonces, los leucocitos, ¿de dónde vienen? Todos saben, de la médula ósea, ¿sí? De una célula madre hematopoyética, ¿sí? Tiene potencial común. A partir de esa célula madre hematopoyética de médula ósea se van a dar los diferentes intermediarios, ¿sí? Precursores mieloide común, linfoide común, y de ahí van a venir todas las células de los leucocitos y también el resto de las células de la sangre, ¿sí? Acá mencionamos, por ejemplo, los mastocitos y los macrófagos son células estables de los tejidos, ¿sí? Que van a participar en una respuesta inflamatoria, ¿sí? Como respuesta a distintos microorganismos, los mastocitos y los macrófagos. Basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos son todas células que podemos encontrar en la sangre, ¿sí? Leucocitos que podemos encontrar en la sangre y que van a ser reclutados al tejido cuando en este tejido haya alguna infección o alguna inflamación. ¿Ok? Dependiendo del tipo de microorganismo que esté causando la infección, distintas van a ser las células que se recluten en ese sitio. ¿Ok? Lo mismo para las células NK. ¿Sí? Que no sé por qué no está abarcado acá, porque si bien tiene un origen linfoide, es una célula de la inmunidad innata, ¿sí? Muy importante para la respuesta a virus, que también encontramos en la sangre y que puede ser reclutada en caso de una infección. Después tenemos acá los linfocitos T y los linfocitos B, que dijimos que eran las células de la inmunidad adaptativa. También las encontramos en la sangre, después vamos a ver cómo es su patrón de migración. Y por último acá tenemos a la célula dendrítica. ¿Sí? La célula dendrítica le vamos a dedicar mucho estudio, ya en el seminario más o menos 3, creo, porque es la célula clave para comenzar la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Es una célula que tiene unas características muy particulares que siempre se llama como el link entre el innata y la adaptativa. Básicamente lo que hace es comenzar a activar la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? La célula dendrítica, para no confundir términos, en la próxima diapo lo mencionamos, estas células en cuanto a nomenclatura. Células dendríticas a secas o células dendríticas mieloides es lo mismo, o células dendríticas convencionales es lo mismo. ¿Se entiende? A estas células dendríticas que llamamos el link entre el innata y la adaptativa y que son las que van a activar a la respuesta inmune adaptativa, son las que llamamos células dendríticas a secas o células dendríticas mieloides o células dendríticas convencionales. ¿Ok? Les digo para cuando lean no se confundan. Si ustedes leen células dendríticas a secas, estamos hablando de estas que estamos mencionando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Digo porque después hay otras células dendríticas, por ejemplo las plasmacitoides, pero estas son otras diferentes y siempre que nos refiramos a ellas vamos a decir plasmacitoides además. ¿Ok? Entonces acá estarían todos los componentes, ¿sí? De la respuesta inmune general. Fíjense que como mencionábamos no solo participan los leucocitos, ¿sí? Todos estos de acá para arriba serían leucocitos, ¿sí? Neutrófilos, monocitos, mastocitos, etc. Pero también participan, como dijimos, células endoteliales, epiteliales, células del parénquima, ¿sí? Y también participan de la respuesta inmune componentes humorales. ¿Qué son componentes humorales? Componentes solubles, ¿sí? Que podemos encontrar en los
en el plasma, sí, en la sangre, pero también en el líquido intersticial de los tejidos, ¿sí? Extravascular. Cómo hacer el sistema de complemento, proteínas de fase aguda, citoquinas, quimiosinas y otros mediadores lipídicos. ¿Alguna duda hasta acá? Estamos hablando de generalidades. Entonces, esto es lo que mencionábamos antes, ¿sí? Los sistemas inmunes innatos y adaptativos tienen un montón de diferencias, ¿sí? Que a poco vamos a ir viendo, sobre todo en el seminario 3 y 4, un montón de diferencias, pero una grosera y muy importante es la forma en que reconocen a los microorganismos, ¿sí? Como dice ahí, el sistema inmune innato utiliza un conjunto de receptores que reconocen motivos moleculares conservados en grandes grupos de microorganismos. Eso es lo que son los PAMs, ¿sí? Y los receptores que reconocen a los PAMs se llaman RRPs. Lo tienen escrito en las próximas diapositivas, que son receptores de reconocimiento de patrones. ¿Sí? Igual lo tienen escrito ahí las diapositivas. ¿Ok? A través de los RRPs es que las células de la inmunidad innata reconocen a los microorganismos. ¿Ok? En cambio, el sistema inmune adaptativo emplea lo que se llama receptores antigénicos. Esto es exclusivo de los linfocitos B y los linfocitos T. Solo ellos tienen receptores antigénicos, ¿sí? Que son capaces de reconocer antígenos, ¿sí? Particularmente del antígeno, lo que reconocen es lo que se llama epitope antigénico, que es una porción chiquitita de alguna molécula. ¿Se entiende esta distinción bien grande? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ahondar un poquito en... Hoy nos va a interesar cómo las células de la inmunidad innata reconocen a los microorganismos. ¿Sí? De receptores antigénicos vamos a hablar después. Seminario 4 o 5. ¿Sí? Hoy nos empieza a interesar cómo las células de la inmunidad innata se enteran de que hay un microorganismo, que hay una infección. ¿Sí? Como un macrófago, un neutrófilo se entera de que hay algo que, por lo cual tiene que activarse y ejercer una respuesta efectora. Entonces, principalmente, el reconocimiento se da por estos receptores de reconocimiento de patrones. A través de estos receptores se reconoce directamente moléculas expresadas por los microorganismos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vamos a ver la clasificación de estos receptores de reconocimiento de patrones. ¿Sí? Existen unos 50 más o menos, menos de 100, no sé exactamente el número, sí, pero menos de 100 RRPs distintos. ¿Sí? Esto no quiere decir, a ver si se entiende, para hablar así de cosas generales, no quiere decir que un macrófago exprese todos esos receptores. Un macrófago expresa ciertos receptores, ¿sí? Una célula dendrítica otra, ¿sí? La CNK otros, ¿se entiende? O sea, son unos 100 receptores más o menos que están expresados por las distintas células de la inmunidad innata. No solo las células de la inmunidad innata expresan estos RRPs, ¿sí? Las células epiteliales también los expresan, ¿sí? Células del parénquima también expresan algunos de estos RRPs. Es decir, la mayoría de nuestras células, prácticamente todas, expresan algún que otro RRP, ¿sí? Bien. Las células de inmunidad innata, además de poder reconocer directamente al microorganismo por reconocer los PAM a través de los RRP, puede reconocer a los microorganismos de forma que llamamos indirecta. Por ejemplo, a través de receptores de fragmento FC de la inmunoglobulina G o receptores de complemento. ¿Qué es esto? En las próximas diapositivas lo vamos a ver, pero así como para que vayan teniendo una idea bien general, imagínense una bacteria, ¿sí? Expresa ciertos PAMs, ¿sí? Y un macrófago tiene receptores diferentes que pueden unir estos PAMs, ¿sí? De esa forma puede reconocer directamente al microorganismo. Otra forma es de forma indirecta. Por ejemplo, esta bacteria está opsonizada por anticuerpos. ¿Qué quiere decir opsonizada? ¿Saben? Recubierta, eso, marcada, ¿sí? Imagínense que esta es una bacteria contra la cual yo ya tengo anticuerpos en sangre. ¿Por qué? Porque me infecté hace mucho tiempo y tengo una respuesta de memoria. ¿Le pueden entender? Buen día, chicos. Buen día. Chicos, primer asunto. A las 8 largamos los seminarios, sean puntuales, por lo cual tienen que llegar a 8 menos cuarto a la facultad por la cola, ¿de acuerdo? 2 partes, seminario. Van a tener cada 2 seminarios, van a ir rotando el plantel docente que da los seminarios. Y después de las 2 horas de seminarios tienen hora y media, hora 45 con
en grupos más chicos con otro conjunto de docentes. ¿De acuerdo? La idea es que ustedes vengan con el material leído para poder discutir. Cuanto más discutamos, más aprendemos. Todos los docentes tienen una trayectoria importante en el mundo, así que pueden evacuar cualquier duda que tengan, sean caraduras, interrumpan, pregunten. ¿De acuerdo? Les hago hoy la distribución por tutoría. ¿Cómo van a trabajar en la segunda parte? Y esta distribución la mantenemos durante todo el cuatrimestre. ¿Estamos? Bien. Entonces, como empezamos en el grupo, hay 15 o 16 grupos de tutorías. Empezamos con ustedes con el grupo 7. Entonces, desde Mariño, Josefina, hasta Mora Blanco, que ahora les tomo el presente, hasta Mora Blanco, ¿sí?, van a estar en el grupo 7. El grupo 7 no da tutoría acá. Van a planta baja, se cruzan a las escaleras del lado Uriburu, suben al lugar de trabajo práctico de Fisio en el piso 4. Piso 4, aula de trabajo práctico, tienen que ir por el otro lado. Les digo quiénes son y me cantan el presente. Este grupo 7 está con, va a estar, anoten el nombre de la docente. La docente es Lourdes. Van a estar con Lourdes y son. Canten el presente, por favor. Mariño, Martín Jamín, Martínez Alexis, Martínez Gonzalo, Martínez Florencia, Maya Vargas, Melino, Mendiondo, Menéndez Paula, Bertián, Miranda Calvo, Molina Julián, Monzú, Montes Tomás, Mora Blanco. Todo este grupo va al piso 4 de Fisio con Lourdes, es el grupo 7. El grupo 8 va a ir al piso 4 con Mirna. Y van desde Moreira hasta Puente. Cántenme el presente, por favor. Moreira Abrantes, Moreira Pereira, Mosquera González, Muñoz Juan Navacio, Oliveira, Otermín, Padilla, Pagoto, Beckman, Becoli, Pereira Ludmila, Pérez Milagros, Perillo Sofía, Peruil Florencia, Piantelli, Pineda Sandra, Pilcho, Pons, Puente La Pole. Hasta Puente La Pole, entonces todos los que nombré van al piso 4 con Mirna. El próximo grupo va desde Quirós hasta Roncoroni. Desde Quirós hasta Roncoroni. Se van a quedar, ¿te quedamos a la tutoría? Se quedan con Mer en la tutoría acá en este aula. Son Quirós Tapia, Raciopi, Ramón Catalina, Ramos Matos, Ramos Nicolás, Rangel, Rama Velati, Recalde Sánchez, Ricciuti, Ríos de Oliveira, Robledo Karen, Robledo Hostos, Rocha Ríos, Rodríguez Dos Santos, Rodríguez Carnero, Rodríguez López, Rodríguez Francisco, Romay Sosa, Romero Natalia, Roncoroni María. Se quedan acá entonces con Mercedes, piso 13. El próximo grupo también se queda en el piso 13, va desde Rosa hasta Sena. Desde Rosa hasta Sena se quedan acá en el piso 13 con Guillermo y Eloísa. Cántenme el presente, por favor. Rosa Caneco, Rosa Quirós, Acá. Rubio, Luis Ludmila, Salas, Salazar. Acá. Tengo dos Salazar. Salazar Batalla, ¿está? Sí. Salazar Ore, Santos Correa, Santos Dorrés, San Sofía, Zapere, Scapati, Chía, Chirmo, Sena,
Ese grupo se queda acá con Guillermo Elo, piso 13. El grupo 11. El grupo 11 va al piso 4 con Juan y Matías. Y va desde Singer hasta Vieira. Piso 4, Juan y Matías. Suárez, canten el presente, por favor. Singer Rodríguez. Suárez Ferreira. Sola Reyes. Acá. Somoza Nicolás. Soruco. Presente. Sosa Mato. Presente. Pagnolo. Toledo Sandoval. Torres Zavalo. Humerés. Usabiaga. Valente. Vela. Velázquez Rodríguez. Bernengo Juan. Presente. Viderique Sánchez. Vilosevich. Vieira, los altos. Todos se van al piso 4 con Juan y Mati. Piso 4 del otro lado, chicos. Y el último grupo se queda acá en este piso, piso 13, con Florencia Quiroga, les canto los presentes, Villagra, Villanueva Melina, Vivian Staniki, Raga, Vázquez Roque, Weinstein, Walser, Wunder, Presente. Jäger, Sangari, Zapata González, Zárate María. Bien. Chicos, ¿quiénes por un problema de inscripción no lograron inscribirse? ¿Quiénes no están en lista? Vos estás regular, te vas a inscribir como regular. Ok, entonces a las 10 cuando terminan el seminario, aquellos que se tienen que inscribir, los inscribimos y hacemos nosotros el trámite por secretaría. ¿Alguna pregunta? ¿Qué cosa? ¿Ella está en el 12? Quédate acá en el 13, te vamos a incorporar porque en el 12 no entra la gente. Y acá el aula es un poquito más. Quédate y después te incorporamos en este aula, ¿vale? ¿Ah? Incorporamos nosotros. Gracias, Mer. Bueno, entonces quédate acá y después te quedas conmigo en las tutorías. Estamos en células de la inmunidad innata y cómo las células de la inmunidad innata se enteran de que hay un bicho o hay algo malo, tienen que activarse y ejercer sus funciones efectoras, ¿sí? Entonces, la forma de reconocer este microorganismo es directamente a los RRP que reconocen PAM, que son moléculas que expresan microorganismos, ¿sí? Después vamos a ponerle nombre a los RRP, si hay familias, tenemos que saber dónde se expresan, qué hacen, qué reconocen. Pero ahora vemos en términos generales, y después decíamos que hay una forma de que la reconozca de manera indirecta, si es un microorganismo. Como podría ser, por ejemplo, existe una bacteria contra la cual yo tengo anticuerpos. Después vamos a ver anticuerpos y demás, pero más o menos ustedes saben por cultura general, ¿sí?, qué son los anticuerpos. Sí, son producidos por células plasmáticas que provienen de linfocitos B. Pero imagínense que entonces yo ya tengo una respuesta de memoria, tengo anticuerpos contra esa bacteria en sangre, entonces entra la bacteria y esos anticuerpos se le pegotean a la bacteria, ¿sí? Bueno, los macrófagos, por ejemplo, y otras células de la inmunidad innata expresan receptores que se llaman receptores FC, gamma, por ejemplo, que son receptores que reconocen esta parte de la inmunoglobulina, que es la parte constante que se llama FC, ¿ok? Entonces, existen unos receptores, por ejemplo, que expresan los macrófagos que pueden reconocer esto. Al reconocer un anticuerpo unido a algo, ¿sí?, esta célula se activa. Si el macrófago, y el macrófago se da cuenta entonces de que tiene que activarse y, por ejemplo, los receptores gamma suelen inducir la fagocitosis del microorganismo, ¿sí?, entre otras respuestas.
Otros receptores que permiten el reconocimiento de forma indirecta de los microorganismos son los que se llaman receptores de complemento. Después lo vamos a ver qué es el complemento, hoy también lo vamos a ver, ¿sí? Pero son una serie de proteínas que tienen una gran capacidad inflamatoria, después lo vamos a ver, pero bueno, hay algunas de esas proteínas, por ejemplo, C3b, que se le pegan a los microorganismos, ¿sí? Y existen receptores que también expresan, por ejemplo, los macrófagos que reconocen a C3b cuando está pegado a algo. Entonces, de esa forma, el macrófago puede reconocer de forma indirecta a este bicho, ¿sí? Y activarse o fagocitarlo. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, los receptores FC y los receptores del complemento permiten el reconocimiento de forma indirecta, mientras que los RRP de forma directa. ¿Ok? Vayan frenándome y vayan preguntándome. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de estos receptores de reconocimiento de patrones. ¿Sí? Que es la herramienta, como dice, central, por las cuales las células de la inmunidad innata pueden reconocer a los microorganismos y partes de estos. ¿Ok? Para que quede claro ahora, pero ustedes ya entendieron, ¿no? Que estos RRP, si bien son la herramienta central por la cual las células de inmunidad innata ahora pueden reconocer a los microorganismos, son receptores que se expresan en muchísimas células, ¿sí? En células de cualquier tejido. De hecho, los linfocitos B y T también expresan algunos RRP, ¿sí? Aunque su forma de reconocimiento central es otra, que es el receptor antigénico. ¿Ok? Entonces, estos receptores de reconocimiento de patrones, ¿qué es lo que van a reconocer? Los PAMs, que ya estuvimos hablando, ¿sí? Que son los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Ok? ¿Me escuchan en el fondo más o menos? ¿Sí? Además de PAMs, algunos RRPs pueden reconocer lo que se llama DAMs, que son patrones moleculares asociados a daño. ¿Qué son los DAMs? Son moléculas propias, pero que solo se exponen o solo existen cuando hay un daño en un tejido. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estas moléculas? Son moléculas, como dije, que se exponen en una situación de daño. Entonces, ¿para qué me sirve que los RRP puedan reconocer estas moléculas? Claro, para que la inmunidad innata también se active si ve daño en el tejido, porque ese daño probablemente sea consecuencia de una infección y también es una forma de avisar al sistema inmune que se tiene que activar, no solo para defendernos contra eso que está causando el daño, sino también porque después de eso vienen todos mecanismos de reparación tisular que también son importantes que se despierten. ¿Ok? Entonces, el sistema inmune innato se puede enterar de la presencia de una infección, ya sea reconociendo directamente al microorganismo o reconociendo también a el daño que está asociado a esa infección. ¿Sí? Entonces, los RRP pueden reconocer PAMs y también DAMs. Algunos, ¿no? No todos los RRP reconocen DAMs. ¿Qué características tienen los PAMs? Como dice ahí, son... Vos me viste sin una pregunta que no me gusta. No va sin la pregunta. ¿Ok? Los PAMs son patrimonio de los microorganismos, pero no de nuestras células. ¿Sí? Estamos hablando de los PAMs ahora, no de los DAMs, de los PAMs. ¿Sí? Son patrimonio de los microorganismos, pero no de sus hospedadores. Tiene sentido. No son moléculas que se expresan en los microorganismos, pero que nosotros no expresamos. ¿Ok? Son esenciales para la sobrevida o para la patogenicidad de ese microorganismo. ¿Sí? Eso explica que se conserven evolutivamente. ¿Sí? Si un PAM fuera una molécula que no es importante para la sobrevida de una bacteria, las bacterias tienen una velocidad de replicación altísima, por lo tanto su evolución es mucho más rápida que la nuestra. Entonces piensen que a lo largo de las replicaciones sí se podría perder ese PAM, ¿sí? Y fácilmente podría escapar el sistema inmune, ¿sí? Haciendo que sobrevivan las bacterias que no expresan ese PAM. ¿Entienden? Sin embargo, los PAMs justamente que se conservaron a lo largo de la evolución son PAMs que son esenciales para la sobrevida de los microorganismos. ¿Sí? Y por eso no se pierden con las distintas replicaciones. Y como habíamos mencionado antes, son estructuras invariantes compartidas por familias enteras de microorganismos. ¿Sí? Como dije, el LPS, el péptido glicano, son moléculas que
que son parte de las paredes bacterianas de muchísimas bacterias, o para los virus son ácidos nucleicos, que tienen motivos que no existen en nuestro ADN, ¿sí? Es decir, son moléculas que se expresan en muchísimos tipos de microorganismos. ¿Alguna duda de PAMs? ¿No? Bien. Ejemplos de PAMs: LPS, perfluorooctano, ácido lipoteríco, manosa, ADN que contiene motivos CPG no metilados. Esto quiere decir que en nuestro ADN, cuando hay muchas CGs juntas, en nuestro ADN suele estar metilado, ¿sí? En los microorganismos, en varios no. Entonces, cuando existe un receptor específico que es el TLR9 que reconoce motivos CPG no metilados. Si ve muchas C con G juntitas no metilados, un ácido nucleico con C juntitas no metilados, se da cuenta que eso es algo por lo cual se tiene que activar. Y eso no existe en nuestro genoma. En nuestro genoma, cuando hay una CG, eso suele estar metilado. ARN doble cadena, que es algo que tampoco suele existir en nuestras células, ¿sí? Flagelina, que existe en todas las bacterias flageladas, ¿sí? Y otras cosas generales, ¿ok? Estos son algunos ejemplos. Lo importante de esto es que ustedes puedan concluir, entonces, bueno, son cosas grandes los PAMs, ¿sí? Cosas compartidas por muchos microorganismos. También, para que tengan como concepto importante, así como concepto importante que tienen que recordar, los principales PAMs bacterianos son componentes de la pared de la bacteria, ¿sí? Los principales PAMs bacterianos suelen ser componentes de la pared bacteriana o de la membrana celular bacteriana. Mientras que los principales PAMs virales suelen ser ácidos nucleicos. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? Quiere decir que ¿cómo suele darse cuenta nuestro sistema inmune innato que hay una infección viral? ¿Reconociendo qué cosas? Nuestro sistema inmune innato. ¿Cómo suele darse cuenta que hay una infección viral? ¿Reconociendo qué cosas? Ácidos nucleicos, ¿sí? Mientras que nuestro sistema inmune innato se suele dar cuenta que hay una infección bacteriana al reconocer porciones o partes, moléculas de la pared bacteriana, por ejemplo. ¿Ok? Este es un concepto que ya tienen que ir recordando. ¿Y qué son los DAMs? Ya dijimos que son los DAMs, los definimos. Y fíjense, son moléculas, como habíamos dicho, que usualmente se encuentran ocultas en el interior de la célula, ¿sí? Que no suelen expresarse en el medio extracelular, y que si están en el medio extracelular, quiere decir que hay una célula que se rompió, que se dañó, ¿sí? Suelen ser, por ejemplo, ADN mitocondrial, que es muy raro que se exponga sin el medio extracelular, ADN de la mitocondria, ¿sí? Si se expone es porque otra vez hay daño en tejido, hay células rotas. Moléculas también generadas, por ejemplo, por clivaje de la matriz extracelular, ¿sí? Y acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos de DAM. ATP, ¿sí? ATP, que ya vieron las materias, ¿sí? Es una molécula que está en grandes cantidades, ¿sí? La fuente de energía en nuestras células, pero siempre está por dentro y no suele exponerse. Si se expone ATP es porque está habiendo daño en tejido. Cristales de urato monosódico, a partir de un ácido único, por ejemplo, en la gota, y HMGB1, que es una proteína también nuclear. Estos son algunos ejemplos puntuales de DAM. ¿Ok? Empezamos con las familias de RRP. ¿Sí? Acá empieza la parte densa y hay muchos nombres. Traten de, por lo menos en esta clase, de agrupar mentalmente, ¿sí? Los diferentes conceptos importantes y después van a tener que estudiar esto. Entonces, las distintas familias de RRP, ahí falta una familia que nos escapó de las diapos de este año, que son los receptores que llamamos Scavenger o depuradores. Esta es una familia que falta ahí, ¿sí? Los Scavenger o depuradores. En el libro está. En el libro la que no está, porque es más nuevita, es esta familia, los AIM. Son muchas familias, las tenemos como de agrupar. Tenemos los Toll-like receptors, que son estas que aparecen acá. ¿Sí? Fíjense, los Toll-like receptors, como dice ahí, como vamos a ver en los próximos diapos, son receptores que se expresan asociados a una membrana. Entonces los digo para que recuerden, puede estar en membrana plasmática de la célula o en membrana endosomal. Sí, pero siempre está asociado a una membrana. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de
depende del todo que estemos hablando, va a reconocer o ácidos nucleicos o componentes de las paredes bacterianas. ¿Sí? Cuando una célula que expresa un toll-like receptor reconoce a su ligando, se va a activar y va a empezar a producir, por ejemplo, citoquinas, quimiosinas, ¿sí? Pero no son receptores que suelan mediar la fagocitosis del microorganismo. Que suelan no, o sea, no median la fagocitosis del microorganismo. Entonces, esos son los toll-like, vamos a ver más detalles. Después, estos tres grupos de receptores, como para que ya agrupen mentalmente, los not-like receptors, los ein-like receptors y los free-like receptors. Estos tres grupos son receptores que se expresan en el citoplasma. Son receptores que llamamos solubles, ¿sí? Porque no están asociados a ninguna membrana, sino que están en el citoplasma de la célula. ¿Ok? ¿Sí? Estos tres. Not, ein receptor y los free. Estos tres son receptores citoplasmáticos. ¿Ok? Ahora vamos a ver en detalle algunos de ellos. Los receptores leptina tipo C es otra familia. Estos receptores de leptina tipo C. Los receptores de leptina tipo C lo que reconocen son hidratos de carbono característicos de microorganismos y que no se expresan en nuestras células. ¿Sí? Motivos de oligosacáridos que se expresan en los microorganismos y no en nuestras células. Los receptores de leptina tipo C, hay algunos que son de membrana, y los que son de membrana suelen mediar la fagocitosis, mientras que hay otros que son solubles, pero solubles del medio extracelular, que son secretados. ¿Sí? ¿Me siguen? Y la otra familia que no aparece ahí son los receptores scavenger o depuradores. ¿Qué tienen que saber esos receptores? No demasiado. ¿Sí? Son receptores, como dice ahí, depuradores, que unen diferentes cosas, algunas moléculas propias de células apoptóticas, por ejemplo, y también moléculas de microorganismos que se expresan en membrana y que algunos de ellos median también la fagocitosis. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora vamos a ir viendo en detalle. Decime. ¿Cómo son los últimos? ¿Dónde se expresan? En membrana plasmática. Algunos mediamos. Sí, y algunos median fagocitosis. Entonces, por ahora, de las familias de RRP que vimos así en forma muy general, que ahora vamos a ver más en detalle, los únicos dos que dijimos que pueden mediar fagocitosis, ¿de qué familia son? Scavenger y leptina tipo C. ¿Sí? Las otras familias, las otras cuatro familias no median fagocitosis. ¿Y qué hacen? Entonces, ¿para qué le sirve un receptor que no se coma al bicho? Para activar a la célula, ¿sí? Activar mecanismos nucleocidas, activar que secrete citoquinas, quimiosinas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo de a poquito estos receptores. Qué buena consulta. Sí. Los de leptina tipo C que son solubles, ¿son producidos por la célula y se los libera al medio o están en la membrana, reconocen PAMS y después se liberan? Está buenísima tu pregunta. O sea, son secretados por algunas células, no necesariamente de comunidad innata. Por ejemplo, los hepatocitos, ¿sí? Secretan algunos de estos RRP solubles. Está muy buena la pregunta de ella. Los RRP, estos solubles que digo que se secretan al medio extracelular, son sintetizados, por ejemplo, por hepatocitos algunos. ¿Sí? ¿Y qué hacen? O sea, ¿para qué me sirve? ¿No? Intuitivamente es difícil. No, hay que dar una vuelta. ¿No? ¿Para qué me sirve un receptor que esté en la sangre que reconozca a un bicho? Porque se une al bicho y ¿qué hago? ¿No? Entonces, ¿para qué me sirve un RRP soluble? Obviamente está en la sangre, obviamente cuando reconozca un microorganismo lo va a reconocer, se le va a pegar, y eso puede desencadenar básicamente dos cosas así generales importantes. Una es la activación del complemento. Algunos de ellos median la activación del complemento, que vamos a ver qué es. Y otros tienen receptores en algunos tipos celulares que reconocen cuando esa proteína está pegada al bicho. ¿Se entiende? Entonces es una forma de receptores que están en la sangre que cuando interactúan con el microorganismo lo opsonizan, que es lo que hablamos todo el tiempo, que es marcarlo para que sea más fácilmente fagocitado por otra célula o que active complemento. ¿Sí? Entonces acá están las familias que otra vez nos olvidamos de los scavengers, los depuradores, y
Y acá están los nombres de los receptores que se conocen de cada una de estas familias. ¿Sí? Los de tipo TOL, los de tipo NOD, los RIS, los de lectina tipo C, acá no hay ninguno soluble. Una lectina tipo C soluble es la proteína unión manosa o manosa binding lectin, que después vamos a ver. Los de tipo I faltarían los scavengers. Entonces, vamos a ir de poquito viendo los receptores. La primera gran familia es la de los toll-like receptors. ¿Sí? Los toll-like receptors, dijimos, siempre están expresados acoplados a una membrana. Membrana plasmática, esto sería la célula, este es el citoplasma, esta es la membrana plasmática de la célula y esta es una membrana o endosoma. ¿Sí? Algunos toll-like receptors, como el 2, junto con el 1 o el 6, el TLR4 y el 5, se expresan en la membrana plasmática. Y fíjense qué cosas reconocen esos que están en membrana plasmática. Reconocen motivos sobre todo bacterianos, ¿sí? Expresados por bacterias, ¿sí? Como el LPS, la flagelina, lipoproteínas, ¿sí? Y después existen receptores TOL que se expresan en membrana endosomal. Fíjense que reconocen los que se expresan en membrana endosomal. PAMS, ¿de qué tipo de microorganismos? Como vemos. Virales, ¿sí? Ácidos nucleicos que, como dijimos, suelen ser los principales PAMS virales. ADN doble cadena, ARN simple cadena, ARN doble cadena. ¿Ok? No tienen que saber todos, pero tienen que saber a poco, igual esto va a ir decantando cuando veamos específicamente la respuesta frente a cada bicho. Tienen que saber que el 3, 7 y 9 son los endosomales y son los que reconocen ácidos nucleicos, ¿sí? Tienen que saber, por ejemplo, que el TOL4 reconoce el EPS, sí, es un receptor muy importante, ¿sí? Entonces, como dijimos, estos receptores no median la endocitosis del microorganismo. ¿Pero qué median? O sea, una vez que reconocen a su ligando, se produce una cascada de transducción de señales de activación de proteínas que termina en la síntesis de citoquinas, quimiosinas y sobre todo estos tres, y esto lo vamos a ver más que nada en la clase que viene, estos tres inducen la secreción de interferones de tipo 1. Estos tres. Síntesis de interferones de tipo 1. ¿Qué significa eso ahora para ustedes? Capaz que nada, pero los interferones de tipo 1 ustedes ya lo pueden asociar con una respuesta viral, ¿sí? Una eficiente respuesta inmune innata viral se da por la producción de interferones de tipo 1. ¿Ok? Entonces, justamente estos tres receptores, al reconocer ácidos nucleicos virales, inducen la producción de interferones de tipo 1, que como vamos a ver la clase que viene, son moléculas muy importantes para la respuesta inmune antiviral. ¿Sí? ¿Preguntas? Receptores de lectina tipo C. ¿Sí? Ejemplos: Easysign de espina 1, receptor de manosa, que no está ahí. ¿Sí? Los que estamos mostrando acá, en este caso, son receptores de membrana. Receptores de membrana que van a reconocer qué tipo de moléculas dijimos. Hidratos de carbono, los receptores de lectina. Lectina lo que significa es proteína que une hidrato de carbono. Entonces los receptores de lectina tipo C son receptores que reconocen hidratos de carbono característicos de los microorganismos y que nos expresamos nosotros. Entonces estos tres tipos de receptores, por ejemplo, bueno, en realidad es el mismo, pero cámbienlo por receptor de manosa, por ejemplo, inducen sí la endocitosis del microorganismo, es decir que el macrófago expresando alguno de esos receptores y reconoce a través de uno de esos receptores una bacteria, la va a poder endocitar, ¿sí? La va a poder fagocitar y matarla. Y también induce la activación de la célula, ¿sí? Haciendo que sintetice otra vez citoquinas, quimiosinas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahora tenemos estos tres receptores, estas tres familias de receptores que dijimos que eran citoplasmáticos, que dijimos que se expresan solubles en la membrana, que son los de la familia de los AIM, de los NOD y de los RIG. ¿Sí? Los RIG reconocen ARN doble cadena. ¿Sí? ¿Quieren saberlo? Los RIG-like receptors reconocen ARN de doble cadena y cuando la reconocen inducen la secreción de interferones de tipo 1. ¿Sí?
que justamente son relevantes para una respuesta inmune antiviral. Esta es la parte más densa de la clase, les prometo, después deja de ser tan densa, ¿sí? Pues son muchos nombres, pero bueno, tratemos de, después van a tener que estudiar, pero igual para tratar de ir fijando cosas. Estoy tratando de simplificar lo más que puedo, pero no es fácil. De los AIM-like receptors, los AIM reconocen ADN doble cadena. ¿Sí? ¿Qué tienen que saber de los AIM-like receptors? Que reconocen ADN doble cadena y que algunos de ellos inducen la secreción de interferones de tipo 1 y que otros van a activar lo que se conoce como inflamasoma. Claro. Inflamasoma. Entonces, de los AIM-like receptors, ALR, tienen que saber que hay algunos que inducen la activación de inflamasoma, que vamos a ver lo que es, y otros que inducen la producción de interferones de tipo 1. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es inflamasoma. Entonces, los RIG, ARN, R, si lo podemos recordar por eso, RIG, ARN inducen la producción de interferones de tipo 1, los AIM, ADN, algunos inducen interferones de tipo 1 y otros inflamasomas, y después tenemos los node-like receptors, que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, que también algunos inducen, como dice acá, están node-like receptors, algunos inducen la producción de citoquinas proinflamatorias, como el caso de los NOD2, que es un ejemplo de node-like receptor, y otro induce la formación de inflamasoma. Hasta acá vamos. ¿Qué reconocen los NOD? Diferentes cosas, ¿sí? Algunas de ellas moléculas que se expresan en bacterias, los NOD, que estaban en una de las diapos anteriores. Y también reconocen DAMP, los NOD, ¿ok? Entonces, ahora nos quedaría entender qué caso es esto de inflamasoma, ¿no? Se los voy a tratar otra vez de simplificar. Existen unas citoquinas muy importantes, ¿sí? Proinflamatorias, que son principalmente la IL-1, pero es lo mismo para la IL-18, pero se conoce más para la IL-1, la 18 también, que se sintetiza en la célula de una forma que se llama pro-IL-1 y pro-IL-17. ¿Sí? Es decir, la célula se activa y produce estas citoquinas que son muy importantes para cosas que vamos a ver después, pero la produce de forma inactiva, que se llama pro-IL-1 o pro-IL-18. ¿Sí? Es una forma inactiva. ¿Sí? Para que se produzca la forma activa de estas citoquinas, tiene que activarse una estructura molecular que se llama inflamasoma, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito la estructura, pero básicamente el inflamasoma lo que va a hacer es ligar estas pro-interleukinas y generar las formas activas que son IL-1 e IL-18. ¿Se entiende? Es decir, la célula sintetiza pro-IL-1 y pro-IL-18. Son citoquinas muy importantes, pero de forma inactiva. ¿Sí? Tiene que activarse además el inflamasoma para que se pueda producir la forma activa de las citoquinas y secretarlas. ¿Qué receptores pueden formar el inflamasoma? Por ejemplo, el AIM2, que es un tipo de ALR, y un tipo de node-like receptor. Es decir, dos familias de receptores, node-like receptor y AIM-like receptor. ¿Sí? Son dos tipos de receptores que pueden formar el inflamasoma. Parece un lío, pero simplifiquémoslo. ¿Se entiende? O sea, necesitamos que se produzcan las formas activas de la IL-1 y la IL-18 y para eso necesitamos que se forme una estructura molecular que se llama inflamasoma. ¿Quién puede formar el inflamasoma? Receptores de la familia de los NOD y receptores de la familia de los AIM. ¿Sí? En la próxima diapo, ahí sería, por ejemplo, la célula se activa por reconocer el EPS por TLR4. Se producen estas citoquinas de reconocimiento importante que es la IL-1 en forma inactiva, pro-IL-1. Necesito que se active el inflamasoma. Por ejemplo, los node-like receptors, que son estos de acá, ¿sí? Forman inflamasoma. ¿Y de qué forma se activa el inflamasoma? Bueno, cuando el node-like receptor reconoce a su ligando. ¿Sí? Reconoce a su ligando, se forma esta estructura multivérica, ¿sí? Con
activa. ¿Sí? Lo bajamos un poco, o sea, ¿lo pueden ver de forma sencilla? La diapo siguiente era un videito que, obvio, no anda, se cuelga, siempre pasa lo mismo, así que ni me voy a detener, pero es un dibujito, una animación, ¿sí? Donde se ve cómo se ensambla esa estructura. ¿Sí? Después si la googlean, ponen inflamasoma y van a encontrar un video así. ¿Pero se entiende? Sí, es básicamente eso. Receptores de la familia NOD y receptores de la familia AIM tienen la capacidad de formar este inflamasoma que nos da las formas activas de la IL-1 e IL-18. No todos los NOD-like receptor ni todos los AIM-like receptor poseen inflamasoma, ¿sí? Algunos particulares, como el AIM2 y para los NOD el NLRP3. Después cuando lo estudien lo van a ver, pero sí, no son todos los receptores de tipo NOD ni todos los de AIM. ¿Vamos bien? Esto nos falta. Bueno, como dijimos antes, algunos receptores RRP son receptores solubles que se secretan al medio extracelular. ¿Sí? Por ejemplo, la proteína unión amalosa, surfactantes pulmonares, PCR, proteína C reactiva, amiloides sérica y citolinas LDH. No tienen que saber en detalle qué une cada cosa, ¿sí? De esos receptores. Sepan que existen receptores solubles, que para qué me sirven, muy bien como preguntaba ella, me sirven para opsonizar al microorganismo e inducir o su fagocitosis o la activación del complemento. Lo que sí tienen que saber para ir marcando es, por ejemplo, la MBL, sí, recuérdenla, porque la MBL es la que inicia el complemento por la vía de las leptinas, que después lo vamos a ver. La MBL, recuérdenla, y la PCR también es una proteína de fase aguda que vamos a ver muy importante, que también activa complemento por la vía clásica. Por lo menos subrayen esas dos como proteínas que tienen que recordar. De los receptores FC hablamos, ¿sí? Son receptores que expresan células de la inmunidad innata que le van a permitir reconocer microorganismos de forma indirecta. ¿De qué forma? Microorganismos que estén opsonizados con anticuerpos. En este caso IgG, ¿sí? De isotipo IgG. Los receptores FC, aquellos que llevan el nombre, esta letra griega gamma, son receptores que reconocen la parte constante de la IgG. Después van a ver que existen receptores FC epsilon que reconocen la forma constante de la IgE, ¿no? ¿Me siguen? Pero bueno, los más relevantes para esto que estamos viendo, para la respuesta inmune bacteriana, son los receptores FC epsilon gamma, ¿sí? Que van a inducir la fagocitosis del microorganismo. Por ejemplo, acá hay una bacteria que está opsonizada con anticuerpos, un macrófago o un neutrófilo, por ejemplo, expresa receptores FC gamma que unen al anticuerpo solo cuando este está formando parte de un complejo inmune de este tipo, es decir, no cuando la IgG está solita por la sangre, pues todo el tiempo tenemos IgG en la sangre, sino cuando la IgG está unida, por ejemplo, a una bacteria, en ese caso la reconoce y la fagocita. ¿Sí? Sí. Una pregunta, en la anterior diapositiva dijiste la vía clásica que acababa. PCR. Sí, después vamos a ver, la vía clásica del complemento se activa por anticuerpos, por complejos inmunes, pero la PCR también puede activar por esa vía, ¿sí? Ahora lo vamos a mencionar cuando hagamos complemento. Y después, receptor de complemento, que es un lío en este seminario porque empezamos a hablar de cosas que todavía no vimos, ¿no? Complemento todavía no vimos, pero bueno, como ya les dije, dentro del complemento hay algunas proteínas como es C3b, ¿sí? Que se puede pegar a la membrana de una bacteria. Muchas células nuestras expresan receptores que reconocen a C3b o este C3d, que son fragmentos de degradación de C3b. Tranquilos, no importa, son fragmentos del complemento que pueden mediar la fagocitosis del microorganismo. A ver, para ordenarnos, porque hay como una cantidad de letras acá que a mí me marean. CR1, CR3 y CR4, CR1, CR3 y CR4 son receptores que pueden mediar la fagocitosis del microorganismo. 1, 3 y 4. ¿Ok? El CR1, de lo que nos interesa por ahora, une C3b
es C3b pegado a una bacteria que además se cligó un poquito más, no importa. ¿Sí? Entonces, CR1, CR3 y CR4 unen C3b y fragmentos de degradación de C3b cuando estos están unidos a la superficie de un microorganismo. ¿Sí? Un macrófago o un neutrófilo que exprese alguno de estos tres receptores va a poder fagocitar a ese microorganismo. ¿Se entiende? ¿Sí? El CR2 lo vamos a dejar para más adelante. Es un receptor muy importante que lo vamos a ver, CR2-CD21, pero es un receptor que no induce la fagocitosis del microorganismo, sino que potencia la activación celular, principalmente de linfocitos B. Lo vamos a dejar para después. ¿Sí? ¿Ok? Y después tenemos receptores de C3A y C5A. Después va a cerrar cuando hagamos complemento, porque todavía no vimos qué es C3B y C3A. Pero ya les adelanto, C3A y C5A son proteínas solubles, no se pegan a la superficie del microorganismo, pero son proteínas que activan un montón de funciones celulares. ¿Sí? Cuando se activa complemento, vamos a ver ahora después, se producen un montón de proteínas. Algunas van a ir a pegarse a los microorganismos, como C3b, y me sirve para opsonizar y para que venga un macrófago, lo reconozca y se lo coma. Y otras van a quedar solubles en el plasma y van a servir para activar a las células. Por ejemplo, C3A y C5A. ¿Sí? Eso lo vamos a volver a ver. Pero les quedó claro entonces que CR1, 3 y 4 pueden medir la fagocitosis de los microorganismos cuando estos están opsonizados con C3b o C3bi. ¿Eso les quedó claro? Bien. Por sí solito, la célula que exprese CR1, y esto vale para CR3 y 4, por sí solito no puede inducir la fagocitosis. Es decir, si solo está esa señal, no lo puede fagocitar. Necesita una señal extra de activación de la célula, que puede ser cualquier señal. Otro RBP, o C5A como en este caso, o una citoquina. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos en una infección bacteriana, si hay C3b, hay algo del otro. ¿Sí? Entonces, generalmente va a inducir la fagocitosis porque siempre va a haber alguna de las otras señales. ¿Sí? Continuamos. Y C5A y C3A, como dije, van a activar un montón de células. Después vamos a entender mejor, pero por lo menos sepan, va a activar mastocitos, células endoteliales, células musculares, ¿sí? Son moléculas con mucha capacidad inflamatoria. Ahora lo vamos a volver a ver. Bien. Hasta acá, mucho nombre, ¿sí? De cosas. Vamos a tratar de ver un poquito algo más integrado. ¿Sí? Tomen agua, un caramelo y seguimos. Entonces, uno de los primeros mecanismos inmunes que tenemos y que previenen las infecciones en nuestro organismo son los que se conocen como barreras naturales. ¿Sí? Las barreras naturales son la piel y las mucosas, es decir, los epitelios que recubren nuestro cuerpo por fuera y por dentro. ¿Sí? Y ese es el primer mecanismo inmune que nos está protegiendo continuamente. ¿Sí? Una evidencia clara de que eso es un mecanismo que nos está protegiendo, parece algo tonto, pero es verdad, es, por ejemplo, los pacientes con quemaduras graves. ¿Sí? ¿Cuál es el principal problema de esos pacientes? Las infecciones. ¿Sí? Si nos falta un cacho de piel, tenemos una aumentada susceptibilidad a padecer infecciones. ¿Sí? Eso es una evidencia clara de que la piel, ¿sí? También los epitelios de las mucosas, nos están defendiendo continuamente de los microorganismos, de que se generen infecciones. Acá tenemos un corte de lo que sería la piel. ¿Sí? La piel, tenemos distintas zonas, lo que sería la dermis y la epidermis. ¿Sí? La parte más externa, que es lo que llamamos epidermis, y la parte más externa de la epidermis es lo que llamamos estrato córneo. ¿Sí? La epidermis está formada principalmente por ¿qué? Ustedes ya saben. Queratinocitos. ¿Sí? Unas células que se llaman queratinocitos, ¿sí? Que van a estar están formando todo lo que es la epidermis, y la parte más, la más externa, el estrato córneo, está formado por queratinocitos muertos, aplanados, ¿sí? Y queratina. ¿Sí?
¿sí? Esta presencia de queratinocitos muertos y queratina en la superficie hace que la piel se esté continuamente descamando, ¿sí? Y eso es beneficioso y nos protege, ¿por qué? Porque si algún microorganismo se empieza a posar y empieza a colonizar, rápidamente sí va a ser eliminado por descamación natural. Por otro lado, las características físico-químicas de la piel hacen que nos estén protegiendo de las infecciones, ¿sí? El ambiente en la piel es un ambiente seco, ¿sí? Que no favorece el crecimiento de bacterias, un ambiente ácido de un pH bajo, ¿sí? Eso tampoco ayuda al crecimiento de las bacterias. Y por otro lado también en la piel convive una flora comensal, o sea, hay una flora comensal que de alguna forma nos protege y nos ayuda a que no seamos colonizados por microorganismos patógenos, ¿sí? Los queratinocitos vivos, ¿sí? De la epidermis no solo son una barrera física, es decir, no es solo algo que impide por condiciones físico-químicas la infección, sino que los queratinocitos expresan RPPs, ¿sí? Y son capaces de sensar la presencia de microorganismos, ¿sí? Los queratinocitos, al igual que un montón de células de nuestro organismo, expresan RPPs y si reconocen a los microorganismos van a empezar a secretar, por ejemplo, citoquinas, quimiosinas, es decir, moléculas que van a activar otras células del sistema inmune y atraerlas a ese sitio, y también secretan péptidos antimicrobianos, ¿sí? Que los vamos a mencionar un montón hoy. Los péptidos antimicrobianos, por ejemplo, las catelicidinas y defensinas. Hoy los vamos a mencionar bastante. Las catelicidinas y defensinas son péptidos antimicrobianos, son péptidos que son fuertemente catiónicos y lo que van a hacer es desestabilizar las membranas de los microorganismos, ¿sí? Haciendo que se rompan por lisis osmótica. Entonces, decimos. ¿Para eso lo expresan los queratinocitos también? Un montón de células. Ahora lo estamos hablando ahora de los queratinocitos. Cuando se activan, secretan péptidos antimicrobianos. Los vamos a volver a mencionar porque muchísimas células los producen. Pero entonces, esto es para mencionar que la piel, los queratinocitos que componen la piel, no es solo... O sea, la piel no es una barrera física, ¿sí? Que por descamación, por sequedad, por bajo pH impide la infección, sino que los queratinocitos pueden sensar la presencia de microorganismos y secretar quimiosinas, citoquinas, péptidos antimicrobianos, combatiendo directamente al microorganismo, ¿sí? En la dermis, después vamos a ver, acá sí tenemos un montón más de células del sistema inmune, hay vasos linfáticos, vasos sanguíneos, cosa que no hay en la epidermis, hay macrófagos y hay un montón de células, que es, digamos, la próxima defensa que tenemos contra los microorganismos. Por otro lado están las mucosas, ¿sí? Los epitelios mucosos. Estos son las superficies que recubren toda la parte interna, digamos, de nuestro cuerpo. Fíjense, el área es muchísimo mayor, ¿sí? El área de mucosas es muchísimo mayor que la de la piel. Y esto explica, en parte, el por qué la mayoría de las infecciones se dan a través de mucosas y no a través de piel. Es decir, la mayoría de las infecciones se dan a través de mucosas. Una es, bueno, por chance, ¿sí? Es una superficie extensísima, lo que hace una gran puerta de entrada para microorganismos. Y por otro lado también las funciones, ¿sí? De los órganos que recubren estos epitelios. Muchas veces tienen que ver con el intercambio, entonces tienen que tener cierta permisividad para intercambio de nutrientes, por ejemplo, o en órganos sensoriales que hace que no pueda ser una superficie muy densa como puede ser la piel, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas características de las mucosas. Entonces, ¿qué tienen los epitelios mucosos que nos están protegiendo continuamente de las infecciones? Muchas cosas, ¿sí? Por un lado, el moco, ¿sí? En las superficies mucosas está este gel viscoso, que es el moco, que está compuesto por mucinas, que son glicoproteínas, ¿sí? Este gel viscoso es continuamente removido, ¿sí? En el intestino por movimientos peristálticos, por ejemplo, ¿sí? Movimientos ciliares, ¿sí? En los pulmones. Este moco entonces es continuamente removido y hace que si un microorganismo se pega al moco, ¿sí? Primero el moco es una solución viscosa, ¿sí? Que va a impedir un poco el movimiento del microorganismo hacia el epitelio, ¿sí? Pero ese moco es continuamente removido y entonces aún más, esa bacteria aún
que pueda penetrar va a ser rápidamente eliminada. Fíjense, el espesor del moco obviamente va a depender de la mucosa de la cual estemos hablando. Después, otro punto importante es la continuidad del epitelio. Si las células epiteliales están fuertemente unidas entre sí. ¿Sí? Esto es una barrera para impedir que pasen los microorganismos. ¿Sí? Por otro lado, en las secreciones mucosas, además del moco, hay embebidas un montón de sustancias, ¿sí?, que combaten directamente los microorganismos. Por ejemplo, péptidos antimicrobianos, ¿sí?, de los que ya mencionamos, catelicidina y letrecinas. Hay otras enzimas hidrolíticas como la lisozima, ¿sí?, una enzima que va a degradar la pared bacteriana. Hay lactoferrina, ¿sí?, una enzima que va a pegar el hierro, que va a unir al hierro y no lo va a hacer accesible para el crecimiento bacteriano. Si todo eso está embebido en el moco, hay un montón de cosas, además de las mucinas, que van a combatir a la infección. ¿Se entiende? Las células epiteliales, ¿sí?, ellas secretan constitutivamente péptidos antimicrobianos, ¿sí?, además de que tienen el RRP y que pueden activarse en respuesta a los microorganismos, constitutivamente los secretan. Las células en particular que se llaman células de Paneth, son células epiteliales, ¿sí?, células epiteliales que conforman la mucosa, especializadas en secretar péptidos antimicrobianos. ¿Ok? Después tenemos las células de Golgi, que también son células epiteliales especializadas en la secreción de moco, ¿sí?, de mucinas. ¿Me siguen? Después, además de todos estos factores químicos, factores físicos, también en el epitelio mucoso hay descamación, ¿sí?, y la renovación de esas células epiteliales es bastante rápida, ¿sí?, mucho más de lo que intuitivamente uno piensa. Quiere decir que las células estas del epitelio, por ejemplo intestinal, que es lo que más se conoce, son recambiadas continuamente. ¿Sí? Esto hace que, si un microorganismo logró penetrar todo ese moco, evadió a la lisozima, lactoferrina, péptidos antimicrobianos y llega al epitelio e infecta una célula epitelial, esa célula epitelial va a ser removida en un tiempo relativamente corto, entonces puede que ni nos enteremos de esa infección. ¿Sí? Además, la flora normal, obviamente, ¿sí?, hay un montón de bacterias con las cuales nosotros convivimos y que son beneficiosas, ahora vamos a hablar un poco de eso, y que compiten por nutrientes, por microorganismos patógenos, eso también nos ayuda. Y por último, la IgA secretoria. Esto lo vamos a volver a ver en el seminario de mucosas, porque ya tiene que ver un poco con respuesta inmunoadaptativa, pero la IgA está muy presente en las superficies mucosas y también nos ayuda a ozonizar y combatir a los microorganismos. ¿Queda claro? La importancia entonces de las barreras naturales. Las barreras naturales que tienen un montón de mecanismos físicos, químicos, pero también mecanismos activos de secreción de péptidos antimicrobianos, de enzimas hidrolíticas, ¿sí?, que impiden la colonización por microorganismos patógenos. La flora comensal, como dijimos, entonces está presente en todas nuestras superficies mucosas y también en la piel, ¿sí?, y son bacterias que son beneficiosas para nosotras. ¿Son bacterias que expresan PAMPs o que no expresan PAMPs? ¿Qué les parece? Digo, son bacterias con las que convivimos, que no estamos... Sí, expresan PAMPs, ¿sí? Y esto es súper importante. PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos que, como dijimos, son expresados por familias enteras de microorganismos, ¿sí? Una bacteria comensal gram negativa va a expresar el EPS, ¿sí? Un virus que esté también comensal también. ¿Se entiende? O sea, son bacterias que obviamente expresan PAMPs, porque los PAMPs lo expresan todos los bichos, ¿sí?, pero que por algún motivo convivimos en paz con ellas. Y después, cuando veamos mucosas, vamos a hablar un montón de eso. Son bacterias contra las cuales generamos una respuesta inmune, pero no una respuesta inmune exacerbada, proinflamatoria, ¿sí?, sino es una respuesta inmune que mantiene a toda esa población de flora comensal a raya, ¿sí?, las mantiene, digamos, presentes porque siguen estando, pero hay una respuesta inmune activa contra ellas, ¿sí? Si no hubiera respuesta inmune, esa flora comensal dejaría de ser comensal y sería perjudicial, ¿ok? ¿Y de qué nos sirve que esté ahí? ¿Por qué dejamos que
que vivan ahí esas bacterias porque nos sirven, obviamente, para algo. Compiten por microorganismos patogénicos, por nutrientes, ¿sí? Ocupan nichos que podrían ocupar bacterias peligrosas para nosotros, ¿sí? Bacterias contra las cuales nos cuesta más ejercer una respuesta inmune, ¿sí? Producen moléculas antimicrobianas y metabolitos, ¿sí? No solo compiten por el nicho, sino que producen activamente sustancias que inhiben el crecimiento de otras bacterias. Promueven la producción de péptidos antimicrobianos por células epiteliales, es decir, son un booster, un estímulo continuo al sistema inmune, que es bueno. Si nosotros queremos tener un sistema inmune activo en toda esa zona. Y esta flora comensal está todo el tiempo haciendo un booster e induce la producción, por ejemplo, de péptidos antimicrobianos. Y refuerzan las uniones estrechas, ¿sí? de las células epiteliales. Es decir, está continuamente desafiando al sistema inmune, ¿sí? Haciendo que haya un potente sistema inmune, todo por ejemplo a nivel de mucosas específicamente. Y algo más que no está mencionado acá, porque capaz no tiene que ver con el sistema inmune, es que tiene un montón de funciones metabólicas. ¿Sí? Las bacterias de la flora comensal, por ejemplo intestinal, producen vitaminas que son importantes para nosotros, pueden metabolizar ciertos hidratos de carbono que nosotros no, y producir ácidos grasos que necesitamos. Esas son otras funciones metabólicas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ahora sí, supongamos que nos falta media hora, densa, pero media hora que esperar que no terminemos con el seminario de hoy, no importa porque el que viene es un poco más corto y suele pasar, que el primero se termina también el segundo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si esta barrera natural se rompió o ya sea por algo físico o un microorganismo recontrapatogénico que puede, ¿cómo se dice?, sortear todas estas barreras que le ponemos? Se produce un foco inflamatorio, ¿sí? Y se pone en marcha una respuesta inmune como consecuencia de ese foco inflamatorio, ese foco infeccioso, perdón, que va a dar lugar a una respuesta inflamatoria, por ejemplo, lo que es bacteria, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Un foco inflamatorio bacteriano va a tener como características estas cuatro cosas: rubor, tumor, calor y dolor. Todo tiene que ver con la hinchazón que se da cuando una bacteria atraviesa estas barreras naturales y se establece un foco infeccioso, y tiene que ver con la respuesta inflamatoria que ahora vamos a ver, y cómo se desencadena toda esa respuesta inflamatoria que genera esa hinchazón, ese color rojo, ese dolor. Hinchazón. Entonces vamos a ver qué es lo que causa todos esos signos, ¿sí? Es la respuesta inflamatoria que vamos a ver. Entonces vamos a empezar a ver hoy respuesta inmune innata contra bacterias extracelulares, ¿sí? Acá fíjense, lo que queremos mencionarles es que según el tipo de infección bacteriana, viral, fúngica o parasitaria, según el tipo de infección que se dé, distintos van a ser los componentes de la inmunidad innata que se van a activar. ¿Está bien? Acá, en forma muy general, les mostramos los distintos componentes de la inmunidad innata, tanto celulares como humorales, y cuáles son más relevantes para cada tipo de microorganismo, ¿sí? Para parásitos sería importante que se despierten los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos, ¿sí? Para una respuesta bacteriana, los principales mecanismos efectores van a estar dados por los macrófagos y por los neutrófilos, y como componentes solubles el complemento de las proteínas de fase aguda, esto es lo que vamos a ver hoy, esto de acá. Y para una respuesta inmune contra virus, siempre hablando de inmunidad innata, estamos hablando acá, inmunidad innata nos interesa que se activen las células neutróficas plasmacitoides y las células NK. Y en cuanto a mecanismos humorales, los interferones de tipo 1, que son los alfa y beta. Eso lo veremos en la clase que viene. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver respuesta inmune innata bacteriana y vamos a ver entonces estos mecanismos principalmente, ¿sí? Neutrófilos, macrófagos, proteínas de fase aguda y complemento. Hoy estaría por... Entonces, para ubicarnos en el tejido, ¿sí? En el espacio, en qué lugar anatómico estamos, cualquier tejido, imagínense, este sería el parénquima, acá estaría el epitelio mucoso, supernacido, la piel, ¿sí? El microorganismo pudo pasar de esa barrera natural que había, mucosa o piel, se establece el foco infeccioso, ¿sí? ¿Qué nos encontramos ahí? Ya un montón de células y un montón de componentes humorales de la inmunidad innata ya listos para actuar, ¿sí? Esa es una característica muy importante de la respuesta inmune innata.
¿sí? Los mecanismos de la respuesta inmune innata ya están ahí in situ, ¿sí? En el lugar donde entra el bicho, el microorganismo, y están listos para actuar, ¿sí? Ahora, seguramente estos mecanismos humorales y celulares que existen en el tejido no van a ser suficientes para combatir a la cantidad de bichos que se vaya a generar. Por ejemplo, las bacterias tienen una tasa de replicación altísima, ¿sí? Exponencial, y al cabo de minutos, horas, ya multiplican muchísimo su número. Entonces, no nos va a alcanzar con lo que ya hay en el tejido, sino que va a ser necesario que reclutemos de la sangre periférica células de la inmunidad innata hacia este sitio, ¿sí? Y eso se da durante la inflamación que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora lo que vamos a ver en las próximas diapositivas son todos los mecanismos inmunes innatos que se despiertan como consecuencia de una infección bacteriana en un tejido que van a tener como fin, ¿qué cosa? Si es posible, erradicar al bicho, y si no es posible, contenerlo hasta que venga una respuesta inmune adaptativa que se activa como 7 días después, ¿sí? Entonces vamos a ver todos esos mecanismos efectores. Lo mismo, ¿sí? Estamos hablando entonces, es como la misma diapositiva, pero viendo un poquito más macro, ¿sí? La barrera natural está agredida por algún motivo, un corte, imagínense. La bacteria entra al tejido, ¿sí? Y ahí vamos a ver en detalle lo que pasa ahí y cómo se van a activar las distintas células. Acá estaría el foco infeccioso y esta diapositiva que vamos a ver 20 veces, para mí es recontra, después la vemos más grande. Sirve mucho como resumen de estudio, ¿sí? Para ver todas las diferentes cosas que se activan en la respuesta inmune innata bacteriana. Una de las primeras cosas que va a suceder cuando hay un foco infeccioso bacteriano es la activación del sistema del complemento. ¿Qué caso es el sistema de complemento? ¿Lo vieron en alguna otra materia, complemento? Complementos. Son proteínas que están en la sangre, pero también en el líquido intersticial de los tejidos de forma inactiva. Están todo el tiempo esas proteínas en la sangre y en los tejidos de forma inactiva. Cuando se gatilla su activación, ahora vamos a ver cómo, pero en última instancia siempre es como consecuencia de la presencia de una bacteria extracelular. Cuando se gatilla la activación de los primeros componentes, se produce una cascada de activación exponencial similar a lo que han visto para lo que es la cascada de coagulación. ¿Se acuerdan? Cuando una proteína se activa, esa cliva a las proteínas cliva abajo y esas a muchas, y así se hace una cascada de activación exponencial de proteínas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener claro son proteínas que están todo el tiempo de forma inactiva en la sangre, también en los tejidos, ¿sí? Y cuando ingresa una bacteria extracelular, por ejemplo, se va a gatillar su activación. Existen 3 vías conocidas que gatillan la activación de la vía del complemento. Una que se llama vía clásica, vía de las lectinas y vía alterna. No vamos a ver en detalle cada uno de los componentes del complemento porque es muchísimo. Después lo pueden leer del libro, ¿sí? Pero básicamente, por lo menos hoy que les quede claro cómo se inicia, o sea, cómo se activa todo esto. Primero, bacterias. Lo que tiene que haber son bacterias extracelulares, ¿sí? La vía clásica se activa cuando esas bacterias están opsonizadas con anticuerpos, ¿sí? Cuando hay bacterias opsonizadas con anticuerpos, se van a activar una de las primeras proteínas de complemento que se llama C1, que está compuesta por Q, R y S, después van a ver. Entonces, cuando hay bacterias más anticuerpos, C1 se va a pegar a esto y se va a activar. ¿Qué es lo primero que hace? Clivar otras proteínas que están río abajo de la cascada, como son C2 y C4. ¿Sí? Todo el tiempo van a ver que va a haber factores que se llaman con la letra B o con la letra A. ¿Sí? Para simplificar, por ejemplo, C2, cuando se cliva va a dar C2B y C2A. C4 lo mismo, C4B y C4A. Siempre la parte A es la parte más chiquitita, es la parte soluble. ¿Sí? Es lo que se cliva y se va. ¿Sí? Y la parte B es la que se queda pegadita al microorganismo. C2B se queda acá y C4B se queda acá, pegada al microorganismo. ¿Me siguen? C2B y C4B va a dar lo que se conoce como la C3 convertasa. ¿Qué hace la C3 convertasa? Adivinen, ¿qué cliva? C3. ¿Sí? C3 que va por la sangre de
encuentra con la C3 convertasa que está acá pegadita al microorganismo, es clivada y va a dar otra vez una parte C3b y C3a. La C3b se queda pegadita a la bacteria. ¿Sí? Esto es la parte general, esto lo van a tener que estudiar del libro. ¿Sí? No vamos a ver acá toda la cascada porque no. Hacemos un suicidio masivo. Sí, es mucha información. ¿Pero me siguen? O sea, lo importante es cómo se activa. A ver, la vía clásica, ¿cómo se activa? Bacteria, obviamente había. Tengo anticuerpos específicos contra esa bacteria. Una vez que se forma esto que se llama un complejo inmune, es decir, anticuerpos pegados a algo, una vez que se forma este complejo inmune, se activa la vía clásica. ¿Ok? Ahora vamos a ver de todas estas cosas que se generan que nos interesa, ¿sí? Y qué funciones efectoras tienen. Pero ahora estamos viendo cómo se activa. Bien. Entonces, vía clásica por complejo inmune, por anticuerpos. ¿Sí? Habíamos dicho antes que también se activa por proteína C reactiva. Si una proteína C reactiva unida a un microorganismo puede activar esta vía y generar todo lo mismo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vía clásica, anticuerpos o PC reactiva. Vía alterna. La vía alterna es la más sencillita. Si bien los componentes del complemento están siempre de forma inactiva en sangre, se puede producir hidrólisis espontánea de C3 todo el tiempo. C3 se puede ir clivando, ¿sí? Y es rápidamente degradado C3b y C3a en la sangre. Todo eso pasa todo el tiempo. Ahora, si hay una bacteria, ese C3b que se genera y normalmente es degradado, se le pega a la bacteria. ¿Sí? Entonces, si hay una bacteria, se le va a pegar C3, que se genera de forma espontánea, que si no estuviera la bacteria, ¿qué pasa? Ese C3 es degradado y no pasa nada. ¿Sí? Se pega a una bacteria y comienza lo que se llama la vía alterna, donde el punto central es la formación de la C3 convertasa. Se genera una C3 convertasa, en este caso la C3b pegadito espontáneamente, y hay otro factor que se va a llamar factor B, no importa, que se genera BB, y entonces C3b más BB es la C3 convertasa. Generada por vía alterna. ¿Ok? Una vez que llegamos a este punto, ahí convergen todas las vías. Porque una vez que se forma la C3 convertasa, lo mismo, la C3 convertasa que va a hacer clivar C3, en C3b, C3a y ahí para abajo es todo igual. Entonces, vía clásica por anticuerpos, vía alterna solo por la presencia del microorganismo y pegado de C3b que se generó por hidrólisis espontánea. ¿Ok? Y nos queda la vía de las lectinas, que ahí es donde traemos a colación este RRP soluble, que era la manosa, la proteína unión manosa, la MBL, de lectin manosa binding lectina unión manosa, es la MBL, era un RRP soluble que va por la sangre. Si llega a haber un microorganismo que expresa los motivos de azúcares que reconoce, se le pega y este pegado induce la activación de la vía de las lectinas del complemento que termina formando una C3 convertasa de la misma estructura igualita que la clásica. ¿Sí? Estamos llegando al punto de convergencia que era la C3 convertasa. ¿Ok? Entonces, el detalle de las vías lo van a estudiar después ustedes, pero lo importante es cómo se activan. Vía clásica, o sea, siempre lo común es una bacteria. Si se le pega anticuerpos, se va a unir, se va a activar la vía clásica. Si se le pega MBL, se va a activar la vía de las lectinas y si no se le pega nada, igual se puede activar la vía alterna. ¿Sí? ¿Ok? Todo eso converge en la formación de C3 convertasa sobre la superficie del microorganismo. La estructura de esa C3 convertasa va a ser diferente según la vía que se activó. ¿Se entiende? Una es C2A, C4A y la otra es C3BBB. O sea, la estructura va a ser diferente, pero la función es la misma. ¿Qué hace la C3 convertasa? Cliva C3B. Después se va a formar una C5 convertasa que cliva C5 y después de C5 vienen un montón de pasos que van a terminar formando sobre la superficie del microorganismo un complejo de ataque lítico a la membrana, que es un complejo de proteínas que forma poros en la membrana del microorganismo. ¿Me siguen? No les digo que sea divertido esto, pero vamos a ponerle onda. A ver, entonces, se activó el complemento. Todo esto está sucediendo en la superficie del microorganismo. Todas las partes A son solubles, van por ahí y ahora vamos a ver qué función tienen, que es muy importante. Todas las partes B se van pegoteando al microorganismo y van continuando por la cascada. ¿Sí? La parte final es esto. Complejo de ataque lítico de la membrana, un complejo proteico que forma poros en la membrana del microorganismo y termina lisando al microorganismo. ¿Sí? Esto, ustedes dirían, listo, esa es la función del complemento.
complemento. ¿Sí? Es contraintuitivo, yo también pensaría, bueno, lo más efectivo, listo, le hago cola a la bacteria, terminó todo, pero se sabe que no es la función más relevante. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo se llegó a la conclusión de que de todas las funciones de complemento que vamos a ver que son mediadas por otros componentes, esta no es la más importante? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Se vio que existen pacientes, ¿sí? Individuos que son deficientes en los componentes de C5 para abajo, C5, C6, C7, C8, C9, que todos tienen que ver con la formación del complejo de ataque lítico. Hay pacientes que no tienen esas proteínas y se ve que no son más susceptibles a infecciones bacterianas, ¿sí? Salvo por algún tipo particular de bacterias. En cambio, se vio que pacientes deficientes en componentes tempranos del complemento, C3b, por ejemplo, el C3, pacientes deficientes en esto, estos sí tienen mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas. ¿Se entiende? Entonces, ahora veamos, ¿qué es lo que hace C3b, C3a y C5a? C3b, como dije, se pega pegadito a la membrana de la bacteria, ¿sí? O a la pared de la bacteria. ¿Qué es una opsonina? Su principal función es la de opsonización. ¿Qué quiere decir opsonizar? Como dije antes, marcar, etiquetar a la bacteria. ¿Para qué me sirve esto? Para que sea más fácilmente reconocida y fagocitada por otras células, principalmente neutrófilos y macrófagos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que una bacteria solita sí puede ser reconocida por RPs, por el macrófago y el neutrófilo, pero va a ser reconocida con muchísima mayor eficiencia y rapidez y va a ser fagocitada también con mayor eficiencia y rapidez si esta bacteria además está opsonizada con C3b. ¿Sí? ¿Se entiende? C3a y C5a son lo que se conoce como anafilotoxinas, ahora vamos a ver, y lo que van a mediar es la respuesta inflamatoria. Estas C3a y C5a no se quedaban pegaditas en la bacteria, sino que eran solubles. Me van a servir para activar neutrófilos, activar macrófagos, activar células endoteliales, ahora vamos a ver para qué, células de la musculatura lisa que rodean el endotelio, y van a promover la inflamación. Entonces, todo esto estaba ocurriendo acá. Teníamos el foco infeccioso bacteriano. Se activa el complemento. ¿Por qué vía? Por alguna de las tres. Si está autorizada por el anticuerpo, por la vía clásica. Si tiene MBL pegada, por la vía de las lectinas. Y si no tiene nada, aún así se puede activar por la vía alterna. Se activa el complemento. Se reducen las opsoninas. Todas esas proteínas como C3b y fragmentos de degradación de C3b que quedan todas pegaditas en la bacteria. Sí, son marcas que facilitan la fagocitosis por parte de macrófagos y neutrófilos. ¿Sí? Entonces el macrófago se la come mucho más eficientemente y la mata más rápido porque está opsonizada. Pero además se producen C3a y C5a, que son lo que dije en la anafilotoxina. ¿Qué es lo que van a hacer? 1. C3a y C5a degranulan al mastocito, inducen la degranulación del mastocito. El mastocito, como dije, es una célula que está en el estable, ¿sí? Del tejido, que suele estar bien cerquita de los vasos sanguíneos. Es una célula que cuando degranula libera un montón de mediadores inflamatorios, ejemplo, histamina. Recuerden histamina, ¿sí? Está el mastocito tranquilo. Cuando recibe C3a y C5a, degranula, libera histamina, y la histamina es un potente activador del endotelio. Este es el endotelio. ¿Qué quiere decir que se active el endotelio y que lo vamos a usar todo el tiempo? Ustedes ya tienen que a partir de ahora entender. Cuando decimos que se activa el endotelio, ¿qué estamos diciendo? Dos cosas por lo menos. Una, aumenta la permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que permite la entrada de líquido a través del endotelio. ¿Sí? ¿Por qué quiero que entre líquido a través del endotelio? Desde la sangre hacia el tejido. ¿Por qué quiero que entre líquido? Entran más mediadores solubles desde la sangre hacia el tejido. Por ejemplo, proteínas de fase aguda, que después veremos lo que son, más proteínas del complemento, anticuerpos si lo tuviera, ¿sí? Necesitamos que entre líquido, ¿sí? A ese tejido para que traiga todas estas cosas. Después vamos a ver que esa entrada de líquido también tiene una función para lo que es respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Para el drenaje de antígenos hacia los órganos linfáticos secundarios. Pero en esta primera instancia me sirve para que ingresen mediadores solubles que me van a ayudar a combatir esa bacteria. ¿Qué más quiero decir cuando digo que se activa el endotelio? Empiezan a aumentar las moléculas de adhesión en el endotelio. Las moléculas de adhesión del endotelio son las que van a
marcar ese endotelio y van a hacer que las células que van por la sangre, que me importan para este tipo de respuestas, que son los neutrófilos y monocitos, se den cuenta que del otro lado del endotelio hay infección y entren. ¿Se entiende? O sea, las células que van por la sangre, en este caso me interesan los monocitos y neutrófilos porque estoy hablando de respuesta inmune bacteriana, van por la sangre y tienen que ser reclutadas a ese sitio de infección para ayudar a todas las células que están ahí a combatir ese bicho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se enteran que del otro lado del endotelio hay un proceso infeccioso? Bueno, por esa activación del endotelio aumentan las moléculas de adhesión, que son moléculas que inducen que se peguen esas células, y también por la presencia de quimiotractantes, que son moléculas que atraen a las células en movimiento, ¿sí? Van a llegar a extravasarse a este sitio de infección. ¿Se entiende? Todo esto lo hizo C3A y C5A degranulando el mastocito. Pero C3A y C5A actúan directamente también sobre el endotelio, activándolo, y además son quimiotractantes. ¿Qué es una molécula quimiotractante? Perfecto, que atrae a las células. Si la célula que tenga el receptor para ese quimiotractante va a censar y va a ir hacia un gradiente de concentración de esa molécula. ¿Sí? Va a censar la presencia de ese quimiotractante y va a ir hacia donde esté más concentrada esa molécula. ¿Que dónde es donde está más concentrado? En este caso en el foco infeccioso, ¿sí? En el foco bacteriano. ¿Se entiende? Todo esto está haciendo C3A y C5A. Inducen la degranulación del mastocito. Activan ellas directamente al endotelio. También activan macrófagos, neutrófilos y son quimiotractantes. Atraen células. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que ahora vamos a ir viendo, que tienen que ver con la inflamación, la activación del endotelio, que entre líquido y células, ¿el objetivo cuál es de la inflamación? El objetivo final de la inflamación, de esa hinchazón, de todas esas cosas que están pasando, es que entren al sitio de infección, que es donde están las bacterias, más células de la sangre, principalmente neutrófilos y monocitos, y que entren componentes humorales también. ¿Sí? Bien, seguimos. Por ahora vimos todo lo que estaba haciendo el complemento. ¿Qué otra cosa puede pasar cuando se establece el foco infeccioso? Lo veremos en la próxima diapositiva. Pero bueno, acá está resumida las 4 funciones del complemento. Inflamación. ¿Por qué moléculas está mediada, del complemento está mediada la inflamación? ¿Cuáles son las principales moléculas del complemento que generan la inflamación o que promueven la inflamación? C3A y C5A. Perfecto. Es inflamación, C3A y C5A. Opsonización, C3B y C3BI. Citotoxicidad era el complejo de ataque lítico, era de C5 para abajo, ¿sí? Era lo que formaba este complejo de ataque lítico de la membrana. Y potenciación de la respuesta B, lo vamos a ver después, pero el link, ¿cuál es? ¿Se acuerdan del receptor CR2? CR2 es un receptor de complemento que une C3B, antígenos opsonizados por C3B, y que es expresado el CR2 por los linfocitos B. Entonces el linfocito B puede reconocer cuando un antígeno está opsonizado por C3B y eso potencia su activación. ¿Sí? Déjenlo ahí, después lo veremos, pero recuerden que eso está mediado por el receptor CR2 o CD21 que es expresado por los linfocitos B. ¿Ok? Pero cuando se activa el complemento pasa todo esto. Se opsoniza la bacteria, se produce inflamación, se forma el complejo de ataque lítico de la membrana y se está potenciando la respuesta B también. ¿Preguntas de complemento? ¿La citotoxicidad era por el C5B? No. ¿Dónde? ¿Qué me preguntó? Es por todo un complejo de muchas proteínas que van de C5 para adelante. Ah, ok. O sea, C5B, pero después le sigue C6, C7, C8, C9, o sea, es hasta C9. De ahí para adelante. Bien, entonces hasta ahora estábamos foco infeccioso, se activa complemento. ¿Qué más pasa en el foco infeccioso? ¿Qué otras células se activan? Los macrófagos residentes. Los macrófagos son células estables de los tejidos, ¿sí? Que están ahí, que tienen una vida media larga, y pueden activarse por reconocimiento de las bacterias. ¿Cómo las reconocen? Directamente por RP o de forma indirecta si está opsonizada con C3B o si está opsonizada con anticuerpos. De todas estas formas el macrófago puede reconocer a la bacteria. ¿Ok? Es este macrófago que está acá. Reconoce a la bacteria y ¿qué va a hacer el macrófago cuando reconoce a la bacteria?
por un lado, fagocitarla y matarla, pero el macrófago no solo es importante para fagocitar a la bacteria y matarla, sino que es sumamente importante como secretor de citoquinas y también como mediador de la respuesta inflamatoria. Fíjense, cuando el macrófago reconoce a la bacteria, además secreta interleuquinas, esta tríada de citoquinas, se la tienen que acordar, IL-1, 6 y TNF-alfa, IL-1 y IL-6 TNF-alfa son 3 citoquinas producidas por el macrófago y son las citoquinas proinflamatorias por excelencia. ¿Sí? Entonces, el macrófago secreta estas 3 citoquinas que vamos a ver todos los efectos que tienen, tanto a nivel local como a nivel sistémico. A nivel local, por lo pronto, lo que van a hacer es, por ejemplo, activar el endotelio. ¿Sí? El macrófago además secreta quimiotractantes, como leucotrieno B4 e interleuquina 8. Interleuquina 8 también se la tienen que acordar como el principal quimiotractante de neutrófilos y un poquito después de monocitos. ¿Sí? ¿Me siguen? A ver, de componentes celulares frente a una respuesta inmune bacteriana extracelular habíamos mencionado dos. ¿Se acuerdan? Traía por los circulitos. ¿Cuáles eran? Macrófagos y neutrófilos. Los macrófagos son poblaciones estables de los tejidos, ya está ahí. Los neutrófilos son células que están en la sangre y que van a ser rápidamente reclutadas al sitio de infección. ¿Ok? ¿Qué van a hacer los macrófagos y neutrófilos cuando reconozcan a la bacteria? Distintas cosas que estamos viendo ahora. Una básica es fagocitar y matar. Se lo comen a la bacteria y la matan. Pero además hacen otras cosas. Por ejemplo, los macrófagos secretan citoquinas y quimiosinas. Las quimiosinas, esta IL-8 que secreta el macrófago, sirve para reclutar olas y olas de neutrófilos. ¿Sí? Para que vayan, reconozcan esas bacterias y las maten. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Cuando se pierdan, me avisan. Cuando se duerman. Entonces, todo esto tiene como objetivo la activación del endotelio, la secreción de leucotrieno B4, de IL-8 que son quimiotractantes, de C3A, de C5A que también son quimiotractantes, tienen como objetivo reclutar neutrófilos. Las primeras células que se reclutan son los neutrófilos, que son estos fagocitos profesionales que se van a comer a las bacterias. Tiempo después, sí, al cabo de 24 horas más o menos, se van a reclutar también monocitos, que los monocitos me van a servir para repoblar de macrófagos y ese tejido. Los monocitos son precursores de los macrófagos y también de células dendríticas. Entonces, vienen nuevos neutrófilos al foco infeccioso, vienen, mejor dicho, neutrófilos al foco infeccioso y tienen que reconocer ese microorganismo para matarlo. ¿Cómo van a reconocer los neutrófilos a los microorganismos? De la misma forma que lo reconocieron los macrófagos, a través de RRPs, o de forma indirecta a través de proteína del complemento, si está opsonizado por C3b, o por receptores FC, si está opsonizado por IgG. ¿Me siguen? ¿Sí? De todas esas formas, el neutrófilo, por ejemplo, va a reconocer al microorganismo. ¿Y qué va a hacer estas células fagocíticas, ya sea el macrófago o el neutrófilo, cuando reconozcan ese microorganismo? Distintas cosas. Una de ellas es la fagocitosis. ¿Quién hace fagocitosis en este contexto? Macrófagos y neutrófilos, ya lo dijimos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. ¿Qué hace? O sea, ¿qué pasa luego de que se comen al microorganismo? Luego de que sucede la fagocitosis, lo van a matar intracelularmente, ¿no? Van a matar al bicho dentro de la célula. Fíjense, cuando se produce la fagocitosis del microorganismo, se produce este fagosoma, no importa tanto el detalle, pero así en forma muy general, a este fagosoma se le van a unir, ¿se acuerdan? Lisosomas, ¿sí? Y otros gránulos, por ejemplo el neutrófilo, que contienen enzimas y proteínas y péptidos antimicrobianos también, que van a ayudar a matar al microorganismo dentro de la célula. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer estos fagocitos. Van a fagocitar y dentro de la célula, por distintos mecanismos, van a terminar matando a ese microorganismo. Un video que nunca anda. Se me tira siempre. Era un video donde se mostraba cómo se fagocitaban bacterias. Muy lindo, pero no importa. Y esto tienen que saberlo también. Una vez que está adentro el microorganismo de la célula fagocítica lo pueden matar por dos tipos de mecanismos. Uno que llamamos
oxígeno dependiente y otro oxígeno independiente. ¿Sí? Básicamente esto, imagínense que es todo dentro del mismo fagosoma, pero bueno, hay distintas cosas que pueden terminar matando ese bicho. ¿Sí? Uno que se llama mecanismos dependientes del oxígeno y otro independiente. Los que son independientes del oxígeno son estos gránulos, que lo pasé rápido, que son gránulos que contiene el neutrófilo. No tienen que saber los componentes de cada uno de esos gránulos para nada. Acá se los mostramos, pero fíjense, el neutrófilo tiene todos estos gránulos que son proteínas con un altísimo potencial microbicida, o sea, son moléculas y proteínas y sustancias que pueden matar a los microorganismos, están contenidas en estos gránulos del neutrófilo. Cuando el neutrófilo fagocita, al abarte estos gránulos se fusionan con el fagosoma, se libera el contenido de esos gránulos al fagosoma y esas moléculas van a terminar matando al bicho. ¿Se entiende? ¿Sí? Estos gránulos en algunas situaciones pueden ser liberados al medio extracelular, siempre cuando haya algún fenómeno que esté activando, ¿sí? Para matar cosas que estén por fuera de la célula. No tienen que saber, otra vez repito, los componentes de cada uno de estos gránulos, pero les menciono algunos para que vean. Por ejemplo, están cosas que ya conocen, la lisozima, la lactoferrina está entre estos gránulos, péptidos antimicrobianos, como catexinas, catexinas son encima, perdón, como defensinas, ¿sí? Cosas que ya conocen y otras cosas nuevas. Entonces, estos serían los mecanismos independientes del oxígeno. ¿Por qué se llaman independientes del oxígeno? Cuando veamos los dependientes del oxígeno vamos a entender. Esto es un detalle de cómo funcionan los péptidos antimicrobianos que ya vimos, las catequicinas y las defensinas, ¿se acuerdan? Sí, que eran péptidos secretados por ¿quiénes? Por ejemplo, vimos hoy. Por las queratinocitos, queratinocitos. las epiteliales de Paneth, ¿sí? Y los neutrófilos también tienen estos péptidos. Son péptidos que no tienen actividad enzimática, sino que son péptidos fuertemente catiónicos que lo que hacen es desestabilizar las membranas de los microorganismos, ¿sí? Generando un desbalance osmótico y que se rompa ese microorganismo. Entonces, ahora, a ver, ¿qué es? Falta un poquito de tiempo, no de tiempo. Entonces vamos a terminar de los mecanismos dependientes del oxígeno y ahí frenamos, ¿ok? Pero nos ubicamos, como para concentrarnos estos últimos 2 minutos, estamos hablando del neutrófilo que fagocitó un microorganismo, y todos esos gránulos que contenían distintos mecanismos efectores antimicrobianos se fusionan y sirven para matar al bicho. Esos son los que llamamos independientes del oxígeno y ahora vamos a los dependientes del oxígeno. Los dependientes del oxígeno son mediados por esta enzima, este complejo enzimático que se llama NADPH oxidasa. Tienen que conocerlo. La NADPH oxidasa es un complejo enzimático, ¿sí? Compuesto por distintas subunidades, que se encuentra en el neutrófilo en reposo en forma desensamblada. Si está toda desensamblada, no está generando los intervalos reactivos del oxígeno que los produce cuando se ensambla. Entonces, en reposo el neutrófilo la expresa desensamblada. Cuando el neutrófilo se activa, ¿sí? Como consecuencia del reconocimiento de un microorganismo y su fagocitosis, este complejo enzimático, ¿sí? Se forma tanto en la membrana extracelular como en la membrana del endosoma, ¿sí? O del fagosoma. ¿Sí? Cuando se forma el complejo este de la NADPH oxidasa, se activa y empieza a producir lo que se conoce como intermedios reactivos del oxígeno, que son sustancias altamente tóxicas y reactivas que van a terminar matando al microorganismo. ¿Sí? Acá hay algunos de estos intermediarios. En realidad, el primero que produce la NADPH oxidasa es el anión superóxido, ¿sí? Y después hay una serie de enzimas, no tienen que aprender sobre enzimas tampoco de memoria para nada, pero hay una serie de enzimas que van a generar otros intermediarios reactivos del oxígeno más estables. ¿Sí? Todos estos intermediarios del oxígeno lo que van a terminar haciendo es, adentro del fagosoma, matar al microorganismo. En el caso de que se esté produciendo en la membrana extracelular, va a ser para combatir algún microorganismo que no pudo ser fagocitado. Yo ya sé que es mucha información la del día de hoy, ¿sí? Bueno, que decante un poco, traten de leer algo para que hace que viene de esto, de venir con esto fresco.